Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. De Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Ok, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos en el Canto del Gallo y bueno, ha habido unas fallitas técnicas ahí. Lo que pasa es que hemos cambiado de proveedor de servicios de internet y cuestiones de red de la estación. Y bueno, de 7 a 8 como que estuvimos ahí arreglando, el hermano Juan Romero y todo, pero ya se escucha bien. Ya estamos por TuneIn, ya estamos por la página y bueno, estamos aquí en línea telefónica con el pastor Víctor Páez, enlazados hasta Caracas. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hermano Hugo, ¿cómo es usted? Por aquí todo muy bien. Qué bueno, pastor, estamos bien, gracias a Dios, contentos. Y bueno, pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? Bueno, hoy continúa el final del capítulo 4 y principio del capítulo 5 del libro de los Hechos y vamos a hablar un poquito de doctrina, como siempre lo hago, pero voy a tocar a la historia de Ananías y Zafira. Excelente, pastor, pues aquí le escuchamos, el tiempo es suyo, adelante. Gracias, hermano. Bien, bienvenidos a este último programa que aquí en Venezuela llamamos Una Esperanza Viva.
El día de hoy, déjeme rapidito aquí poner a grabar, porque también por aquí grabamos, y asegurarnos de que tenemos el audio. Comenzamos entonces de nuevo. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de mensajes sobre el libro de los Hechos, y hasta ahora hemos aprendido mucho acerca de la primera congregación de creyentes, la Iglesia de Jerusalén. Hemos aprendido también mucho desde el punto de vista doctrinal, aunque este no es un libro de naturaleza doctrinal. Pero su estudio nos ha forzado a ahondar en doctrina, porque hay mucho error doctrinal que se desprende de tomar este libro aislado del contexto de las enseñanzas de las epístolas. La doctrina es de vital importancia para todo creyente. Así Dios nos lo deja saber en Tito capítulo 2, versículo 1, donde Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice a todos nosotros: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, el mensaje fue que Tito hablara o enseñara y predicara lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No sé si te diste cuenta, pero este es un mandamiento, y Dios demanda obediencia de sus hijos al respecto. Esto significa que no hay terreno ambiguo en cuanto a las enseñanzas de la Biblia, en cuanto a la sana doctrina. Sin embargo, el mundo evangélico de nuestros días está sumido en un relativismo doctrinal que desde hace mucho tiempo le viene abonando el camino al maligno para la perdición eterna de mucha gente. ¿Sabes tú cuál es la diferencia entre un bautista y un adventista? Te lo voy a decir: doctrina. ¿Sabes tú la diferencia entre un pentecostal y un bautista? Te lo voy a decir: es doctrina. ¿Sabes tú la diferencia entre un bautista y un presbiteriano, un luterano, un testigo de Jehová, un mesiánico o un católico? Bueno, la respuesta es exactamente la misma. La diferencia entre un bautista y cualquier otro es doctrina. Lo que tienes que entender, mi querido amigo, es que cuando hay diferencias doctrinales, estas no pueden ser pasadas por alto de manera ligera, pensando torcidamente que todos están en lo correcto de acuerdo a su contexto denominacional, y a eso se le llama relativismo. Sino que al contrario, tienes que entender que alguien está equivocado y que no puedes descansar hasta estar seguro que el que está equivocado no eres tú. Ahora, para enseñar y predicar de acuerdo a la sana doctrina hay que conocerla. Y es lo que he tratado de hacer y continuaré haciendo a través de esta serie de mensajes. Existe, sin embargo, gente que no quiere escuchar, mucho menos enseñar o predicar sana doctrina. Y las razones son muchas, y no tengo tiempo para tocarlas todas. Lo que sí es claro es que Dios nos advierte en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 3, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este versículo nos dice que vendrá tiempo cuando la sana doctrina será intolerable para muchos, que será insufrible. Esto es gente que quiere escuchar algo espiritual, yo aquí digo espirituoso, algo de Dios, algo del cielo,
algo de la Biblia, pero no todo de ella, porque algo les choca, algo les es contrario. Esta es gente con comezón de oír, dice la palabra de Dios. El concepto de comezón, para el contexto que nos ocupa, es desazón o inquietud, especialmente la que causa el deseo de algo. En otras palabras, quien tiene comezón de oír es alguien que tiene inquietud por escuchar algo. Y como para ellos la sana doctrina es insufrible, estos andan inquietos por escuchar algún tipo de enseñanza que se ajuste a su propia concepción de las cosas espirituales. Y su actitud será buscar y escoger, dice el Señor, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es, maestros que les enseñen y prediquen lo que ellos quieren escuchar, que les traigan un mensaje que se ajuste a sus gustos y preferencias. Maestros que alivien su comezón de oír. Hay quienes se ponen muy incómodos con las doctrinas, por ejemplo, de la salvación. No quieren escuchar que Cristo es Dios. No quieren escuchar que Él fue concebido por el Espíritu Santo. No quieren escuchar que Él tuvo un nacimiento virginal. No quieren escuchar que Él era y continúa siendo Dios. No quieren escuchar que Él resucitó. Y no quieren escuchar que Él ascendió a los cielos. En el pasado he escuchado a algunos decir que el amor une mientras la doctrina divide, y que por tanto la Iglesia no debe preocuparse tanto por ella mientras ésta permanezca unida y crezca. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Nota que la advertencia es en contra de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Debemos separar aquí las palabras divisiones y tropiezos en este versículo. Las divisiones, en general, atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo, pero los tropiezos doctrinales atentan contra su misma existencia. Entonces, nuestro objetivo no debe ser solo buscar la unidad a expensas de la doctrina, porque al final puede no quedar nada de la Iglesia que dividir. Eso es lo que estos proponentes del todo amor en la Iglesia terminan promoviendo, comprometiendo la existencia de la misma Iglesia. La práctica cristiana del amor es una doctrina bíblica en sí misma, pero estos han escogido excluir todas las demás doctrinas. Bueno, nadie tiene la autoridad para hacer tal cosa. En otras palabras, son gente que al final no sufren la sana doctrina. Igual que el apóstol Pablo, quien en Éfeso congregó a los ancianos de la iglesia en esa ciudad y les dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no rehuiré el hacer lo mismo sin dejar de ser cortés, esperando a la vez que nadie entre los oyentes rehuya recibirlo. Ahora, cuando Dios mismo cataloga su doctrina de sana, ello significa que hay una doctrina que no es sana, que hay una doctrina malsana, y esa doctrina sí es una doctrina que debes rehuir. Bueno, regresemos al libro de los Hechos y los eventos que veremos a continuación ocurrieron poco tiempo después de que Juan y Pedro fueran apresados, si recuerdas bien, y has seguido esta serie de mensajes,
y luego liberados por haber predicado el Evangelio en el templo de Jerusalén y sanar a un hombre cojo. Los próximos versículos nos presentan por primera vez a un hombre que sería en el futuro muy importante para la propagación del Evangelio. Leamos entonces en Hechos capítulo 4, versículos 34 al 37, que dice así: Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que no había entre ellos, dice aquí, ningún necesitado. ¡Qué bendición es una buena iglesia! En la que aún las necesidades materiales de sus miembros en situaciones de emergencia son satisfechas. Los creyentes de aquella temprana iglesia estaban viendo o viviendo lo que el Señor Jesucristo en carne le había dicho a sus discípulos en Juan 13:35: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor entre hermanos en Cristo es un testimonio al mundo de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y los habitantes de Jerusalén, no hay duda, que fueron impresionados por el fuerte vínculo entre estos hermanos y que se demostró por su desprendimiento de las cosas materiales para satisfacer las necesidades de los más necesitados, dice la palabra de Dios, entre ellos. En otras palabras, entre los cristianos miembros de la iglesia en Jerusalén. En las epístolas hallamos mandamiento en cuanto a cómo debe ser el amor entre los creyentes en la iglesia del Señor. Y nos dice en Romanos capítulo 12, versículos 10 al 13, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto significa que debemos estar atentos a las necesidades de otros entre nosotros. Si un cabeza y único sostén de familia ha quedado desempleado, y lo sabemos, la reacción natural de los miembros de la iglesia debe ser la de averiguar sus necesidades y de compartir con él o con ellos para cubrir sus necesidades. En nuestra iglesia tenemos un ministerio para cubrir las necesidades de este tipo y que recibe alimentos y a veces dinero para satisfacer las necesidades de los santos. Es un ministerio hermoso. Nadie ha abusado jamás de él. Y quienes en el pasado se han beneficiado, los hemos visto luego compartir a su vez para ayudar a otros en necesidad. Y es que así es la iglesia del Señor. Así son los hijos de Dios. Y ello, mi querido hermano, es un testimonio al mundo. Ahora, los hermanos de la iglesia en Jerusalén llegaron a extremos insuperables en su cuidado de los más necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En un programa anterior expliqué que esta fue una iniciativa particular de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. No hubo mandamiento específico al respecto de parte de Dios,
Pero no hay ley que gobierne la generosidad, y los hermanos de la iglesia en Jerusalén se desbordaron en ella. Ahora, hay que tener cuidado. Si alguien te dice que estás obligado a vender tus propiedades para dar el dinero a alguna iglesia, agrupación religiosa o líder religioso en particular, porque según ellos así lo enseña la Biblia, y entonces usa estos relatos del libro de los Hechos para corroborarlo, a lo menos está equivocado. Pero es muy probable que esté tratando de engañarte y estafarte. Los apóstoles nunca echaron mano de estratagemas para sacar dinero de los creyentes. No vemos en la Biblia que ellos o algún otro líder argumentara que alguien debía vender u ofrendar propiedades porque así Dios lo había mandado o revelado. Esta fue una iniciativa totalmente voluntaria y espontánea de los hermanos en Jerusalén en los primeros días de esa iglesia. Ahora, no es que Dios esté mudo en cuanto a cómo sus hijos deben contribuir monetariamente en la iglesia. En las epístolas encontramos doctrina o enseñanza al respecto. Leamos 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Para comenzar, Dios dice cada uno. Esto se refiere a todos los creyentes miembros de la iglesia. Por tanto, todos en la iglesia del Señor, digo, los miembros de la iglesia del Señor deben dar, sin excepciones. Obviamente, este versículo excluye a los no creyentes. En nuestra iglesia, cuando llega el momento de las ofrendas, le anunciamos a los visitantes que no deben sentirse llamados a ofrendar, que ello es una responsabilidad de los miembros de la iglesia. Sin embargo, les dejamos saber que si alguien desea ofrendar, pues no se lo vamos a impedir. Siguiendo con el versículo, dice luego: cada uno dé como propuso en su corazón. Esto significa que el dar es algo individual, solo gobernado por cómo cada creyente lo ha propuesto en su corazón. Todo el poder de decisión sobre cómo dar, Dios lo deposita en el individuo, no en la iglesia o a alguno de sus líderes. Luego ese versículo habla de la actitud del que ofrenda, diciendo: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice que no debe ser con tristeza ni por necesidad, porque para ambos casos el corazón del que da no está ofrendado también. Y eso es lo que Dios realmente quiere. Más que nuestro dinero, Él quiere que ofrendemos nuestro corazón. Él ama al dador alegre porque su corazón ha sido ofrendado antes que su dinero. Así que si hay un mandamiento al respecto en el Nuevo Testamento, es este. Volviendo al pasaje que leímos, vemos que un hombre llamado Bernabé tenía una heredad. Bernabé comenzará a tomar un lugar protagónico en el libro de los Hechos a partir de este momento. Entonces nos dice que él tenía una heredad o una propiedad y que decidió venderla para dar el dinero a la iglesia de Jerusalén y así paliar las penurias de hermanos que estaban en necesidad. Veamos lo que ocurrió de inmediato en el capítulo 5, versículos 1 al 6, que dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. No conocemos la magnitud de la ofrenda de Bernabé, pero parece que Ananías y Zafira querían superar el monto de su ofrenda, que su propiedad era más valiosa que la de Bernabé, y que querían convertirse en el centro de atención de la iglesia en Jerusalén como los más generosos. Es muy probable que su propiedad fuera de tal valor que decidieron dar lo suficiente como para lucir mejor que la ofrenda de Bernabé ante la iglesia y quedarse el resto del dinero. El pecado de ellos no estuvo en no dar todo el dinero. Su muerte no fue producto de engañar a los hermanos, sino de creer estar engañando a Dios. Nota que Pedro dijo, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. A Dios le daba igual si vendían su propiedad o no, y si la vendían, le daba igual si se quedaban con todo el dinero o lo ofrendaban. Al fin, era su propiedad. Dios no les había pedido que vendieran su propiedad y ofrendaran el dinero. Pero Ananías y Zafira montaron una hipócrita exhibición religiosa que les costaría la vida. De seguro hoy muchos hacen lo mismo y no reciben el mismo juicio que esta pareja, pero Dios decidió hacerlo así, en su caso, para resguardar la pureza de corazón y conciencia limpia de los miembros de aquella primera iglesia. Dios tenía planes muy especiales para aquella iglesia en el futuro, y Él necesitaba mantenerlos tan puros y unidos en espíritu como fuera posible. Esto lo veremos capítulos más adelante. En los próximos versículos se relata que Zafira, la esposa de Ananías, también murió por ser cómplice del mismo pecado con su esposo, lo que motivó que los hermanos, al ver lo sucedido, aprendieran una gran lección, dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por cierto, estos versículos nos muestran que el Espíritu Santo es Dios y no una fuerza activa, como los mal llamados testigos de Jehová argumentan. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?, dijo Pedro. En el próximo versículo le dijo a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Algunos argumentan que el Espíritu Santo es una impersonal fuerza activa, como les dije, en su afán por imponer su dogma, que el Espíritu Santo no es Dios y por tanto echando por tierra la doctrina de la Trinidad. El asunto es que no hay manera bíblica de llegar a tal conclusión, y mientras hay decenas de pasajes de las Escrituras que confirman que el Espíritu Santo es Dios, estos persisten en cerrar sus ojos a ellos. El que acabamos de leer, el versículo que acabamos de leer, es solo uno de ellos. Primero, porque solo se le puede mentir a una persona, y segundo, porque se nos dice específicamente que Ananías y Zafira le mintieron a Dios. Veamos lo que dice el versículo 12 en adelante. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Bueno, sucedidas estas cosas, vemos que los apóstoles volvieron a su rutina de antes, porque los encontramos de nuevo en el templo, a pesar de las amenazas del Sanedrín.
Note que una característica sobresaliente de estos creyentes de la iglesia primitiva es que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todo significa que no faltaba ninguno. Pero a ellos se añade que todos estaban unánimes. Esto es, que eran de común parecer. Con razón la iglesia de Jerusalén creció con tanta rapidez. Ser todos unánimes es una condición imprescindible para que Dios pueda manifestarse con poder en el cuerpo de Cristo. Sea en la iglesia del primer siglo o en la iglesia de estos últimos días, la unanimidad es fundamental para llevar a cabo la visión de la iglesia del Señor y cumplir con la gran comisión. Luego dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y fíjese lo que dice aquí, y todos eran sanados. La noticia que Pedro había sanado un conocido cojo que mendigaba en el templo se había regado como pólvora, y la gente comenzó a traerle sus enfermos para que... No es que Pedro buscara que las cosas fueran así, sino que se escapó de sus manos la manera como la gente reaccionó a la sanación de aquel cojo. Y nos dice la Biblia que todos fueron sanados sin excepción. Esto fue increíble. Ahora, he conocido a gente que dijeron haber asistido a una supuesta cruzada de sanación y fe, en ese orden, y haber sido sanados, pero que a los pocos días vieron su condición regresar. Las cosas no fueron así en aquellos tiempos, sino que todos eran sanados. Ahora, nota una vez más y por segunda vez en este libro que se habla de señales y prodigios hechos solo por la mano de los apóstoles, al menos al momento que esto fue escrito. Esto se hacía solo de mano de los apóstoles. El apóstol Pablo escribiría años más tarde, en 2 de Corintios capítulo 12 y versículos 11 y 12, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada hoy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a un grupo de hermanos de la iglesia en Corinto que ponían en duda su apostolado, que uno de los elementos que validaban su ministerio como apóstol eran las señales de apóstol que habían sido hechas entre ellos. Y explica que éstas se manifestaban en señales, prodigios y milagros. Nota también que hace mención de aquellos grandes apóstoles, haciendo referencia a los apóstoles que el mismo Señor Jesucristo escogió. Así que estas señales de apóstol eran las hechas por los hombres escogidos por el Señor como apóstoles, entre ellas las que aquí se están mencionando. Ahora, ¿hubo más hombres que hicieron este tipo de señales? Dejaré esta pregunta en el aire y veremos su respuesta unos cuantos capítulos más tarde. Por lo pronto, quiero dedicar el resto del tiempo que queda de este mensaje mencionando lo dicho en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Los que creían en el Señor. Aparte de la palabra discípulos, este posiblemente sea el término que mejor describe a los verdaderos cristianos, los que creen en el Señor. Un cristiano no es alguien que ha pasado una nueva religión, es alguien que ha creído en el Señor. Un cristiano no es alguien que ha cambiado sus hábitos de vida y ahora vive de acuerdo a mandamientos y principios bíblicos. No. Ello es fruto de ser un cristiano, pero
Pero un cristiano es realmente alguien que ha creído en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo no es simplemente creer que en el pasado vivió un hombre llamado Jesús, que exhibió una vida ejemplar e hizo por algún poder sobrenatural algunas maravillas. Creer en el Señor Jesucristo es tener la firme convicción que Él es Dios, que se manifestó en carne habitando en un cuerpo humano. Creer en el Señor Jesucristo es tener la firme convicción que Él murió y derramó su sangre como único pago por tus pecados y los míos. Creer en el Señor Jesucristo es confesar a Dios Padre que eres pecador, que no puedes cambiar tu condición, que no tienes esperanza, abandonado a tu suerte, pero que te abrazas a la persona de su Hijo Jesucristo para hallar en Él la salvación que sabes no mereces, pero que realmente necesitas. ¿Eres tú uno de los que cree en el Señor? ¿Qué estás esperando? Allí mismo donde estás, eleva una oración a Dios y confiesa en arrepentimiento a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y anuncia al mundo a partir de hoy que eres uno de los que han creído en el Señor. Y entonces Dios está, Jesucristo está, su salvación está apenas a una oración de distancia, a un conversar con Dios, en el que confieses de corazón y con tus labios todas estas cosas. Y entonces te quiero invitar a que ahí en el lugar donde estés, a lo mejor en tu casa, al lado de la radio, o en tu vehículo, camino a tu trabajo o a tus labores cotidianas, allí tú eleves una oración al Señor, le confieses a Él lo que eres, un pecador, una pecadora. Le confieses a Él lo que ahora reconoces de su persona, que Él se hizo carne en la persona de Jesucristo, y que de labios confieses y aceptes que el sacrificio hecho por Jesucristo, Dios hecho hombre, en la cruz del Calvario, su sangre derramada, es pago suficiente, y lo aceptas por fe, porque Dios mismo así lo dice, de que ese es el pago por tus pecados. Y depositando tu fe en el único objeto de fe que salva a la persona de Jesucristo, recibirás salvación y vida eterna. Entonces allí, dile: Señor, yo confieso lo que soy, confieso que soy un pecador, que no me puedo salvar a mí mismo o a mí misma, que estoy indefenso delante de la eternidad, agradecida de que hasta ahora he tenido vida para poder tener este momento tan especial de confesar tu nombre, tu precioso nombre, el nombre de Jesús, ahora como mi Salvador, porque creo que Él tiene el poder para perdonar pecados, porque creo que Él tiene el poder para darme vida eterna, porque creo que Él tiene el poder para transformar mi vida, y hoy le confieso como mi Señor y mi Salvador. Y si lo has hecho así, el Señor te ha salvado. Déjanos saber dónde estás, escríbenos, queremos saber de ti. Te ayudaremos a conseguir una buena iglesia en el lugar donde vives, o cerca del lugar donde vives, y estaremos aquí cada semana para seguir contribuyendo a tu edificación espiritual. Que el Señor te bendiga. Amén, pastor, qué bendición. Y bueno, mil gracias por su tiempo en esta mañana, y que el Señor le siga usando grandemente. Gracias, hermano Hugo. Dios le bendiga, que tenga buen día, igual que todos los que están escuchando. Gloria a Dios. Estás escuchando El Canto del Gallo, el llamado de gallo, el mensaje de la mañana. Mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor.
yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. De 6 a 9 de la mañana.